de una vez pues también como qué acciones vamos a tomar con relación al proyecto de acuerdo para no dilatar o generar discusiones innecesarias o necesarias por el tema de la reflexión, el estudio, el debate, claro que sí, pero que no desgaste con relación a así ya sabemos que no se aprobaría, ¿cierto? Pero quiero hacer también una invitación, es así pudimos leer y analizar el resto del contenido, donde están pues como todas las líneas de acción, todo lo que se busca hacer, que es muy amplio, ustedes pudieron ver que es un montón de líneas de acción, un montón de actividades, no hay un asunto pues también como de evaluación de temas de educación ambiental anteriormente de nuestro municipio, y es eso, pues también que hemos identificado ahí que sea necesario relevante pues también como generar discusión y que haya que modificar en el proyecto de acuerdo y si pasa. Eso, señor presidente. Bueno, entonces abrimos las palabras. Tiene la palabra el concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos los honorables concejales, para todos los presentes, para la comunidad que nos sintoniza por los diferentes medios de comunicación. Dos propuestas frente a este proyecto de acuerdo. La una es que nosotros sí podemos modificar el proyecto porque nosotros no vamos aquí a quitar nada de fondo, sino de forma, ¿cierto? Sabemos claramente, y si estamos en esta discusión es porque lo hemos identificado. Entonces, si nosotros sabemos plenamente que hay unas escuelas que ya no existen, que hay unos centros de salud que tampoco existen, pues obviamente es una información que nosotros tenemos y que si bien está plasmada en el esquema de ordenamiento territorial, no es real. Nosotros tranquilamente podemos retirar esta información que no es real, la podemos tranquilamente depurar. Si no es aceptable esa propuesta, pues entonces la otra entonces sería archivar el proyecto, porque de todas maneras, ¿para qué vamos a aprobar algo que va a seguir obviamente con cosas que no son reales? Nosotros entraríamos entonces en algo que no es de nuestra competencia y que no sería tampoco justo hacerlo, sería que nosotros hoy estuviéramos retirando establecimientos educativos existentes. Por ejemplo, si nosotros sabemos claramente que la escuela de la María existe, ahí sí nosotros estaríamos cometiendo un error sacándola de este proyecto, aún sabiendo que realmente existe y que está en el esquema de ordenamiento territorial. Entonces yo invito, creo que hay, cada comisión tiene, cada presidente de comisión tiene el documento anexo donde está, y es mirar entonces con lo que decía Marta ayer, que hay una información real en el CIMAD de los centros educativos existentes. Entonces vamos a comparar y efectivamente concuerda con lo que se dice en el esquema de ordenamiento territorial o no. Y vamos depurando una información que nosotros podemos hacer. Ya es cuestión, aquí escucho pues a uno no hable con la, es cuestión de tiempo, obviamente que es de tiempo, pero entonces nos tomamos el tiempo, además porque ya lo tenemos identificado. Seguramente que nos van a quedar cosas, pero por lo menos ya lo que tenemos identificado lo depuramos y estamos ayudando. Ya más adelante en la otra administración, el otro cuerpo, pues se irán depurando, porque por más que nosotros le quitemos o le retiremos, seguramente van a quedar cosas, pero si ya por lo menos tenemos cosas identificadas que son inexistentes, pues retirémoslas, ¿cierto? Esa es la propuesta. Porque lo otro también sería entonces, más bien en ese caso, archivaríamos el documento todo y esperaría de que la próxima administración obviamente le haga un análisis más detallado con todo el tiempo y se deje un documento más completo. Esas es las propuestas pues, que tengo yo en el análisis que yo, y
en las averiguaciones que hice entre ayer y hoy, de que nosotros sí podemos depurar el documento. Muchas gracias, señor presidente. ¿Quién de los honorables concejales? Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, a nuestra secretaria, a Gloria, a quienes nos ven a través del canal Teleyolombo y a quienes nos ven a través de las redes. Realmente en cuanto a... yo entiendo que nosotros sí podemos cambiar pues lo que es lo del proyecto, lo que viene con el proyecto, pero la base de la información aquí es el EOT. Entonces no sé hasta dónde nosotros cambiando esto estamos como, pues sí sería posible, pero estamos como cambiando el EOT, la información en el EOT que debe hacerse es por acuerdo también, ¿no es cierto?, las modificaciones. Pero entonces no sé si se podrá hacer esto o no. De todas maneras, aquí comparando las instituciones educativas, hay 22 instituciones educativas que nos están dando aquí los datos de que ya no existen, y entre ellos otros centros de salud, otros equipamientos. Entonces sí, yo quisiera que analizáramos esto en cuanto a qué tan viable puede ser esto. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Quisiera que nos pudiésemos referir a las dos proposiciones que da el concejal Diego Cardona, pues para que al menos avancemos en las discusiones, para no seguir redondeando. Y él plantea dos proposiciones. La primera tiene que ver con que avancemos en la modificación del diagnóstico con base a los datos que nosotros manejamos, y para eso plantea que nos reunamos por comisiones y modifiquemos eso, ¿cierto?, según lo que yo acabo de entenderle en las proposiciones que él acaba de lanzar. Quisiera que hiciéramos esa discusión para que avancemos, si hay otras proposiciones en términos de avanzar, pues también que se hagan para tener claridades, pero quisiera dejar planteado esas dos, pues porque nos vamos a quedar otra vez enmarañados en lo de ayer. Entonces, tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos los honorables concejales. Pues primero decir que las tablas que están presentes en el documento, en mi concepto, son inmodificables. Lo que yo entiendo es que son tomadas de otro texto y son fuentes de información. O sea, lo que podemos hacer es retirar las tablas, eso sí lo podemos hacer. Suprimir esa información y decir, esta información no la incluimos en el documento, porque no estamos de acuerdo que es real, pero está tomada de una fuente, que es el EOT. Entonces, si usted se refiere y dice, fuente tomada del EOT y la modifica, ya no es la fuente, ya no es del EOT porque la estamos modificando. Entonces, si la vamos a dejar, lo que podemos hacer es retirar la fuente de información. O sea, es decir, esas gráficas y esas tablas que sabemos y ya estamos claros que no estamos de acuerdo, que estamos es retirarlas. O sea, se retiran y se deja el texto como tal. Se deja el texto donde está explicando cuáles veredas tienen, que ese texto sí está bueno. El que habla, el que dice cuántos somos matriculados en el CIMAT, que también hay que mirar si todos han leído el documento, por ahí habla y da un informe en ese texto, que ese sí lo podríamos modificar, que habla de la economía y que dice que tenemos 175 trapiches. O sea, ese valor sí lo podemos modificar, porque está como texto. Yo lo que digo es que las tablas que dicen y habla de dónde fueron tomadas, esas no las podemos modificar. Más fácil retirarlas del documento, si es posible que se retiren, cuando la información pues no esté como discriminada más abajo, se retiran las tablas y le vamos dando forma al proyecto como tal. Pero modificarlas, para mi concepto, no es posible, señor presidente, porque vienen tomadas unas de la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura Departamental, otras del EOT, y las tablas si no las podríamos modificar. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Banadejo López.
Gracias, presidente. Buenos días para todos. Pues lo que el compañero Oscar dice me parece muy acertado. Si nos ponemos a corroborar la información, entonces, como dije ahorita, el tiempo ni nos daría. Tendríamos que hacer un estudio generalizado, vereda por vereda, qué equipamientos tiene todo el municipio. Si retiramos, como dice el compañero Cusco, puede que sea mejor para darle más agilidad a este proyecto, porque yo pienso que un estudio, Diego también creo que en su decir tiene la razón, muy bueno sería, pero yo digo que el tiempo es el que no da, y el estudio sería un estudio muy largo, y de pronto a tirar a una equivocación, que de pronto que hagamos algo que vaya en contraversión de lo que está de la fuente, nos salimos desembalando también. Gracias. Eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Vargas. Yo ayer también pensaba en asuntos, perdón, asuntos relacionados a esto del diagnóstico y claro, las fuentes pues no se pueden cambiar porque eso ya tiene propiedad, ¿cierto? Y ya hay una información. Y dentro de lo que pensaba eran dos cosas. Uno, hay que quitar información, ¿cierto? Inclusive esos textos que hay que editar, por ejemplo, los trapiches, pues también necesitamos la fuente exacta, ¿cierto? Que nos validen la información, porque si ahí dicen 75, pero nosotros aquí estamos diciendo que no, que son un ejemplo 50, ¿dónde está esa fuente también que está validando esa información? Que lo podamos hacer de una manera responsable, ¿cierto? Entonces, claro, podríamos quitar cosas que el proyecto de acuerdo, inclusive, o el documento técnico, perdón, en su información manifieste que el diagnóstico depende del EOT y que este será pues actualizado a la vez que el EOT ya esté validado, o dejar la información con una nota aclaratoria en el documento técnico donde se informe todo este asunto que se vive el EOT, todo el tema del diagnóstico y demás, y que a su vez pues en el momento en que ya la información esté validada y actualizada, esta deberá ser también clarificada, ¿cierto? Eran las dos cosas que yo pensaba ayer como solución al asunto, ¿cierto? O hundirlo, pero como solución al asunto era eso, ¿cierto? Porque realmente no encuentro, pues con todo este tema del diagnóstico y demás, pues yo no encontraba pues como ninguna otra solución aparte de estas dos. Hay otra cosa que lo lleva a uno a las reflexiones, ¿cierto? Y es que cuando usted va a hacer la construcción de unas líneas de acción, usted lo hace sobre un diagnóstico, ¿cierto? Si usted dice, un ejemplo, el alcalde electo dice que en su plan de desarrollo va a hacer 50 casas rurales en tal vereda, es porque identificó que allá hay una necesidad de esas casas. No es porque viven 30 familias y las otras 20 se las inventó. Entonces eso también lo lleva a uno a cuestionar, y es el asunto del diagnóstico, aunque pues para ser sincero, no encuentro, sí alineación, pero no, o sea, sí hay alineación de las líneas de acción entre el diagnóstico, pero no una dependencia total, porque las líneas de acción también son muy amplias, ¿cierto? También quiero hacer esa claridad, pero cuando uno construye una línea de acción y hacia dónde quiere trabajar es de acuerdo a unas necesidades. Pero de lo que leí, me corregirán si de pronto alguien más encontró algo, no hay un indicador que diga como por ejemplo recolección de residuos aprovechables en los 75 trapiches del municipio, ¿cierto? No hay una línea de acción, un indicador que hable exactamente así, ¿cierto? No hay un indicador que diga garantizar que los 50 establecimientos abiertos al público de la zona urbana reciclen, ¿cierto? Esa información pues con esa exactitud no es muy amplia, ¿cierto? Como hay información que dice como por ejemplo generar acciones de educación ambiental para mitigar el impacto y la contaminación, ¿cierto? Son indicadores y acciones muy amplias, ¿cierto? Que inclusive están como objetivos porque están en infinitivo, pero sí es importante pues uno también reflexionar en eso. El diagnóstico pues nos da luces para las líneas de acción, pero las líneas de acción pues tampoco están totalmente dependientes del diagnóstico. Entonces, para retomar la idea anterior, lo que les decía, o es quitar información y aclarar por qué se quita, o dejar información con la nota aclaratoria que ya sabemos pues lo que está sucediendo con el EOT, ¿cierto? Creo que nos vamos
como enredando más en vez de ir sacando las soluciones, ¿cierto? Tengo una Entonces sí creo que deberíamos de tratar de ser un poco más, porque retirar pues ahorita, ayer criticábamos o decíamos, bueno, si el diagnóstico está malo, las acciones no van a saber a dónde llegar. Ahora le quitamos el diagnóstico, pues entonces mucho menos van a llegar las acciones. Esa era una de las premisas que decían ayer. Entonces, eso habría que definirlo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, y voy a colocar el ejemplo de Oscar, no sé Oscar si está corroborando que son 175 o realmente cuántos trapiches tiene Yolombó, no sabemos. ¿Cierto? Pues lo que yo he escuchado permanente es que son 165 trapiches y 7 comunitarios, serían 172, eso está casi por la cifra, ¿cierto? Dicen, ¿cierto? Dicen. Que no creo que el POTA, creo que el 2018 cita esa información, pero tiene 5 años de desactualización, ¿cierto? El POTA. Pero entonces realmente, si vamos a modificar, ¿cuál es la información que le vamos a colocar? Porque Nicolás, el concejal Nicolás tiene una información, pero eso no está certificado que sea real. Entonces vamos a decir, la fuente es Nicolás el concejal. Pues no sería como legal, no sería lo legal, porque realmente no hay un estudio que nos acredite real que la información que vamos a retirar de un lado para colocar otra está certificada que es cierta. Pues, pero no están los estudios, ¿cierto? Entonces yo creo que el problema, y ahí vuelvo a lo mismo, de ayer, es que si nosotros estamos convencidos que este diagnóstico, que es un diagnóstico general, que recoge las generalidades del municipio, que todos estamos de acuerdo, está mal, estamos de acuerdo, es tan vinculante en el proyecto de acuerdo, por eso, que pues en eso estamos de acuerdo, es que en eso no hay discusiones, ¿cierto? Si estamos de acuerdo que eso es tan vinculante y que es tan trascendental para la aprobación del proyecto, pues definamos que no le damos más trámite al proyecto, ¿cierto? Y nos desgastamos poco más. Es que eso no tenemos por qué avanzar en una discusión si creemos y estamos conscientes de que eso es tan vinculante que no permite el avance del proyecto, para que no nos desgastemos aquí buscándole unas salidas que no va a tener. Y dijera que quisiera dejar planteado ese diagnóstico general. Ya dijimos lo que teníamos que decir del diagnóstico general, está malo, pero sí me gustaría que, yo no sé si ustedes se concentraron en cuando se tomó la decisión o cuando se están tomando aquí las acciones, en el diagnóstico que ellos interpretaron de la realidad educativa municipal en términos ambientales, ¿cómo está? Y esas acciones que se promueven y que tienden a superar esa necesidad, porque Carlos Andrés ponía, bueno, porque no hay un indicador que diga que se va a recolectar o que no, es que eso simplemente es educación, no va a haber pues como definir otras acciones, solamente va a ser en términos de educación y formación para que la gente tenga, pues tome medidas mejores en términos del medio ambiente, solamente capacitación y formación. Y entonces tendríamos que concentrarnos es en el diagnóstico que ellos detectaron de las realidades que están en términos de educación ambiental en el municipio, y si las políticas que se están emanando para solucionar ese problema de educación ambiental si están acertadas o no. Y eso es la discusión, creo yo, fundamental del documento, y que no es de forma, es una conversación de fondo, porque realmente nosotros vamos a determinar unas acciones que están encaminadas a superar unas necesidades que tiene el municipio en términos de educación ambiental. Si eso no está sincronizado y las acciones que se están haciendo no está dando la realidad de la educación ambiental en el municipio, pues ahí sí tendríamos un gran problema, porque esas acciones no estaban tendiendo a solucionar ese problema. Entonces yo sí quiero que muy conscientemente cada uno vaya dando su percepción, y si es tan vinculante y tan trascendental el diagnóstico general para seguir avanzando en el debate, pues muchachos, digamos eso y votemos eso, ¿cierto? Porque pues también aquí
seguir en esta discusión, pues no va a tener como la trascendencia que queremos que tenga. Tiene la palabra el concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Bueno, lo que es cierto es que hay una identificación de situaciones que no concuerdan pues con la realidad. Pero también es cierto que aquí ha habido instituciones y personas que han trabajado en pro de este proyecto, ¿cierto? Para mí, yo personalmente creo que es muy poco tal vez lo que se logre, pero la idea es también que mientras se corrige, y Pablo lo decía ahora, esto es a mediano, largo y bueno, y todos los plazos que usted quiere, cada uno va haciendo su tarea, pues bueno, pues ya nosotros, esta administración ya va terminando. Entonces esperemos pues de que esas recomendaciones, ¿cierto?, que se han dado, porque nosotros, yo me voy tranquilo, y creo que la mayoría nos vamos tranquilos en el sentido de que hemos recomendado, ¿cierto? Que nosotros a veces, y usted tal vez, presidente, al principio lo decía, que en realidad, ¿qué es lo trascendental del Consejo tal que pueda cambiar? Pues nosotros sabemos claramente que ni el presupuesto, y nosotros simplemente podemos hacer recomendaciones, y ya es la voluntad del Ejecutivo que puede hacer. Entonces nosotros en este caso creo que hemos hecho, yo sí me voy ya a centrar en algo, y es reconocer el trabajo que ha venido haciendo EPM en este convenio, porque este muchacho Sebastián ha trabajado, la profe Girles ha trabajado, y no desde ahora, y no desde hace mucho tiempo, y así el Ejecutivo de pronto, que tiene una responsabilidad del tema de la información, que ese ya sabemos que viene ya errado desde el esquema. Nosotros no podemos tampoco pues dejar que de pronto, así sea mínimo, que vienen unos gobiernos con unas políticas en pro de ayudar en el tema de sanear el tema ambiental y el tema educativo en este sentido, pues que por lo menos no se vaya por no aprobar este proyecto, se pierdan de pronto algunas inversiones que están hoy en el plan de desarrollo departamental y nacional. Entonces, o por lo menos en el nacional, porque el departamental también ya va terminando. Pero eso es lo que yo quiero pues como decir, porque el municipio ha venido trabajando de todas maneras sin este proyecto en el tema ambiental y educativo, pero pueden haber otras cosas que se requieran, y también como un reconocimiento pues a las personas que han trabajado en pro de esta política. Entonces yo creo que, porque sabemos claramente y todos estamos de acuerdo en que de forma hay muchas cosas que mejorar. Yo dejo pues esa nota de que ya hemos recomendado y volvemos a recomendar. Se deja otra recomendación, hombre, que para que no tengamos que volver a estas discusiones, pues que se logre entonces mejorar el esquema de ordenamiento territorial en cuanto a depurar todo ese tema informativo que ya no existe, para que los proyectos futuros que lleguen y entonces tengan menos cosas que, porque a veces nos quedamos en una discusión en ese sentido, que cosas que ya se habían podido, entre otras cosas, mejorar. Entonces esa es como la observación, señor presidente y honorables concejales, que yo quiero dejar ya, y ya pues yo termino ahí, y esperemos que ponga el proyecto a consideración y ya miramos la decisión que tomemos. Muchas gracias. ¿Quién de los demás honorables concejales? Yo. Tiene la palabra la concejala Marta Pino. Bueno, muy buenos días, bendiciones para todos y para todas. Yo tengo es como una inquietud, manera como de información acá con el documento. ¿Me ayudan, porfa? Si ustedes abren la página 42 del documento, donde está la estructura estratégica y programática del PEAN, tiene 5 líneas estratégicas y muy importantes. Cada línea estratégica es
muy importante para el proyecto de acuerdo. Pero ustedes tienen unos programas y unos indicadores, pero cada indicador tiene un número, no dice qué número de programas. Por ejemplo, en la línea estratégica, en la línea estratégica número 1, que habla del fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDAN del municipio de Yolombó, habla de un proyecto que es promover la formación de los diferentes actores del CIDAN, delegados sectoriales, secretarios de despacho que hacen parte del CIDAN, secretarios de gobierno de la empresa de servicios públicos ESPI, Consejo Municipal, Aso Comunal, con sus juntas de acción comunal, bomberos, defensa civil, policía, la ESO Hospital San Rafael, sector productivo, la comunidad organizada y comunidad afrodescendiente, sectores productivo, comercial y otros. Empieza con un indicador, dice indicador número 1. Ustedes tienen una N y dice procesos de formación de los diferentes actores. Yo lo entiendo, es cuántos procesos de formación de los diferentes actores del CIDAN van a haber ahí, y no dicen cuántos. Pues cada numerito tiene un número ahí vacío, no tiene cuántos. Cuando hablan de la línea 5 de la promoción y fortalecimiento del servicio social obligatorio de los bachilleres del municipio en el tema de educación ambiental, hay un programa que dice fortalecimiento del servicio social obligatorio de los bachilleres del municipio en el tema de educación ambiental. El indicador dice un número grupo fortalecido, entonces uno dice, entonces ¿cuántos grupos fortalecidos? Pues cada numerito no tiene como la cantidad de los indicadores. ¿Habría necesario colocar los indicadores o no? Señor ponente, ¿me cuenta, porfa? Gracias, doña Marta. Sí, eso era lo que les decía ahorita, pues que los indicadores no estaban validados pues en cantidad, ¿cierto? Porque como es a 10 años, ellos no se colocan, pues no hay una meta en números. Inclusive de la conversación que tenía con Daniela, es porque también es como difícil medir, porque también eso varía de acuerdo pues como a planes de desarrollo y demás. Pues uno creería que para asuntos de evaluación y medición sí debería tener, ¿cierto? Porque entonces usted dice, si esto es a 10 años y yo digo que en 10 años voy a fortalecer, no sé, 30 grupos, entonces claro, a los 10 años voy a medir si sí fortalecí los 30 grupos, pero una proyección, pero en ninguna de las líneas, ninguna, todas están como número, dice el número de grupo, número de talleres, número de diplomados, está medido en números. Bueno. Sí. Señor ponente, pues yo le quiero como lanzar la pelota a usted, pues para que usted tome una decisión es con qué continuamos, o sea, realmente, porque es que ponerlo, pues porque realmente seguir dándole vueltas a lo mismo, pues quisiera que usted nos pudiera orientar, es decir, bueno, declaramos, no suficiente, pues nos declaramos cualquier cosa, pues puede ser hasta suficiente ilustración, o sea, puede ser hasta suficiente ilustraciones que no estamos avanzando en lo que queremos que avancemos. Y eso también requiere una suficiente ilustración, o sea, requiere una suficiente ilustración, porque yo veo que seguimos redondando, que estamos convencidos de que sí es esencial de que los diagnósticos estén bien, y yo no digo que esté mal, ¿cierto? Eso está bien, que todos tengamos esa claridad, que hasta que no haya claridad sobre eso, pues, bueno, no se apruebe. Pero, por eso. Porque si queremos avanzar en la discusión, pues ya nos meteríamos en lo que acaba de plantear la concejala Marta, hay otros elementos que hay que analizar, pues hay muchos elementos que hay que analizar que si no avanzamos el tiempo no nos va a dar realmente para hacer el estudio a conciencia del proyecto, pues si no avanzamos, porque... bueno, entonces escuchemos al concejal Oscar y ya para que tomemos una decisión de cómo proseguir o cómo seguir en este ejercicio de este debate. Gracias, señor presidente. No, retomar la sugerencia inicial que hice para no discutir mucho sobre el tema pues de la información errada que tenemos, porque Marta, que lleva el mismo tiempo que yo hace 16 años vengo diciendo que los mapas de Yolombó están malos, que en la documentación que ponen el escudo, un alcalde le dio por cambiarlo y cambió el escudo de Yolombó y quitó el león y puso un dragón. Y ha venido funcionando y en alguna documentación aparece un escudo que no es el de Yolombó.
siempre ponen el mismo mapa donde aparece Guacabe todavía, o sea, no hay una actualización de los mapas del municipio, o sea, venimos trabajando una documentación obsoleta. Ahora con lo del EOT, que se nos presenta en este documento como fuente de información, y creo que el problema del documento se centra principalmente en una sola tabla, y yo creo que esa tabla, si la retiramos, no altera para nada el contenido del documento. Podemos retirar esa tabla y retirar el mapa, porque si vamos a retirar lo que está malo, hay que retirar el mapa del municipio porque aparece Guacabe y La Cancana. Entonces hay un mapa iniciando, y después de que dan la información, según la información presentada en la actualización del EOT del 2021, describen pues que tenemos 85 veredas, que es la información que manejan las diferentes secretarías, y a continuación está la tabla donde aparece el equipamiento del que habla Marta y la discriminación de las veredas. Es la única tabla que yo creo que deberíamos retirar, porque hay otras de otras fuentes que no es el EOT, pero que tampoco para mi concepto serían reales. No sé si ustedes piensan que también se debe retirar, porque son fuentes de la gobernación de Antioquia, son tomadas de fuentes de la gobernación del EVAS, de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, pero departamental, y hablan que, por ejemplo, que los cultivos de frijol arbustivo son muy aptos en Yolombó, y que hemos crecido mucho, que tenemos mucho maíz tecnificado. No sé si será real, o sea, yo no conozco esa información. Si vamos a quitar esas tablas también, yo sugiero, señor presidente, con todo respeto, como para avanzar, retirar las tablas que no están acorde, no tenemos la información si son reales o no, principalmente la que está tomada del esquema de ordenamiento territorial, que ya para todos no es un secreto, lo hemos dicho varias veces. Ese es el EOT que tenemos. Mal o bien, es que pensamos y sabemos que están mal identificadas las veredas, pero es la información que en el municipio reposa. Entonces con eso es lo que tenemos que trabajar, pero estoy de acuerdo que se retire, que sea una propuesta, que se suprima eso, para que entremos a darle debate real al acuerdo como tal, porque Carlos Andrés propuso dos cosas ayer en la ponencia y no hemos avanzado en eso. No hemos avanzado si vamos a incorporar el objetivo dentro del primer artículo. Es que no, eso no es, perdón, es que eso no está dentro del articulado, lo de las tablas, está por fuera, en el CIDEAN, en el diagnóstico. Entonces yo lo que sugiero, señor presidente, y le solicito si puede poner a consideración la propuesta de retirar las tablas, que es donde está la dificultad con la información, y eso no alteraría pues como tal el documento final, porque es solo un diagnóstico, una información de pronto relevante del municipio, pero que no está usada la realidad. La podemos retirar y avanzar un poco en lo fundamental, que es en las propuestas que hay al final, en qué es lo que vamos a hacer con el CIDEAN, y no quedarnos únicamente en el diagnóstico. Tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Gracias. Vargas. Acogiendo el llamado que hace el compañero Oscar Betancourt, que me parece bien, ahí también habría que mirar en los textos donde se menciona 85 veredas, porque hay varios párrafos donde se menciona 85 veredas, 85 veredas. Entonces habría que poner las veredas de Yolombó, ¿cierto? Para evitar pues también ahí la continuidad del error, ¿cierto? Sí, claro, exactamente. Entonces ahí habrían, y voy a como a recoger un montón de cosas, y si se me pierde algo que han dicho, me lo recuerdan por favor, pero entonces tendríamos el asunto de las tablas o toda la información que viene desde el EOT, incluyendo el mapa de Yolombó, todos los párrafos donde se mencionan 85 veredas, habría que poner veredas. Sí, pero en el resto del documento hay algunos lugares donde dice 85 veredas, entonces habría que quitar el número 85 y dejar veredas. Exacto, las veredas, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Y bueno, yo sí tengo una observación pues como frente al tema del CIDEAM, yo sí puse unas observaciones ahí, ya se las voy a mencionar, que sale bueno, y totalmente alineado, yo
conversé con Daniela frente al tema de las otras tablas que colocaron, eso es información primaria y está actualizada, ¿cierto? Entonces, y viene de otras fuentes, entonces con la buena fe de que la información está bien y además está actualizada. Con el tema del CIDEAM solo tengo como dos asuntos que me hacen ruido, y es que dice representante de Corantioquia y representante de sedes de las universidades. Yo los pondría como invitados especiales y no invitados permanentes, ¿cierto? Porque pues garantizar que en cada sesión vaya a haber una persona de Corantioquia o de las instituciones que tengan educación superior, tecnológica en el municipio, pues puede ser más complejo, en cambio que sean invitados especiales y no invitados permanentes. Esto pues igual el CIDEAM tiene una dificultad que yo creo que se presenta en casi que todos los comités del municipio, es que siempre están las mismas personas, ¿cierto? El secretario de gobierno o su delegado, secretaría de salud o su delegado, y así sucesivamente son los que conforman un montón de comités, pero bueno, aquí también se tienen en cuenta grupos organizados, ASO comunal y demás, pero es como la observación, que no sean invitados permanentes, sino que sean invitados especiales. Son las observaciones que tenía ahí pues como con relación al documento. No sé si se me pasa algo de lo mencionado, me disculpan si se me pasó algo. Lo que se le falta también en la observación del documento es que cuando ellos hablan hablan les decía yo, de los instrumentos referentes a la ley, los instrumentos que tiene el proyecto, cuando hablan del momento pues de mencionar los proyectos que hay en este momento o los acuerdos que tiene en este momento el municipio aprobados del esquema de ordenamiento territorial, que dice que fue por decreto, hay que colocar es por acuerdo. Igual así también pues cuando mientan todos esos instrumentos legales no dicen que son acuerdos sino decretos, sino son acuerdos municipales, entonces hay que cambiarle eso. Sí, señora, muchas gracias. Por ejemplo, el plan integral de residuos sólidos PEGIR, creado mediante decreto, no, es mediante acuerdo. Pues yo no sé si poner a consideración esas proposiciones, es porque si hacemos un análisis, no sé si continuar, pues poner a consideración lo que plantea el concejal Óscar, porque si hacemos un análisis, todo en general, el diagnóstico está errado. Y si para nosotros es tan vinculante el diagnóstico, pues no aguanta, no aguanta. Y le voy a colocar solamente un ejemplo. En la economía, que habla de 5.300 hectáreas, pues Yolombo sabemos que ya tenemos 4.200 hectáreas en caña. Claro, y eso es un dato ya real, es que aquí no tenemos 1.775 hectáreas en café, tenemos 1.200 hectáreas en café. Entonces, si nos vamos a aferrar tanto al diagnóstico, que es tan trascendental en la aprobación de este proyecto, muchachos, no nos desgastemos en esta discusión porque está errado, está malo y no sirve. Todo el diagnóstico está errado, está malo. Entonces eso es lo que yo he tratado de decir desde ayer. Desde ayer he tratado de decir que si el diagnóstico es tan vinculante y tan prioritario para nosotros, claro, que si es tan importante y es tan trascendental el diagnóstico para nosotros, para cada uno de nosotros, que ese diagnóstico esté acertado más o menos a la realidad, pues no se va a poder continuar el debate, porque entonces no vamos solamente a retirar la tabla que propone Oscar, sino que hay que retirar un montón de información que tiene el documento, porque la tabla desarrolla en todos sus componentes, desarrolla lo que plantea la tabla, desarrolla las tablas. Entonces, en eso sí tenemos que... Es que la discusión está desde ayer planteada, es vinculante, tan vinculante el diagnóstico para la aprobación del proyecto y el debate del proyecto. Si dicen que sí, pues no podemos continuar el debate. Tiene la palabra el concejal. Al señor Pablo Emilio, y luego a la olla Óscar. Buenos días, honorables concejales, amigos de Televisión Botelé Audiencia. A ver, hombre, yo estoy muy inquieto con respecto a estos proyectos donde nosotros aquí tratamos de decir que vamos a cambiar y vamos cuando son bases que vienen del EOT.
yo soy muy estricto y muy claro, porque es que nosotros aprobamos un proyecto de esto y le estamos dando facultades para que el EOT, por ejemplo, siga como está. Entonces, que cuando lleguen los 12 años, el EOT no se le ha hecho ningún ajuste, ni se ha hecho ningún cambio, porque hemos aprobado proyectos que tienen que ver con el EOT. Que el EOT se aprobó, que estaba mal, no se estudió, no sé qué pasó, se le dieron facultades al Ejecutivo, tampoco lo hizo. Hombre, tampoco podemos patrocinar de que aquí lo que se apruebe en el Consejo con facultades al administrativo y no se hagan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí en el Consejo? Pues, opino yo, porque es muy claro, la ley dice, el EOT tiene 12 años para ser corregido o irle haciendo ajustes hasta que llegue la otra fecha de actualización. El Ejecutivo no lo hace y nosotros seguimos aprobando proyectos donde tienen que ver con el EOT y que vamos a hacer cambios y que vamos a modificar. Entonces el EOT va a seguir igual. Pues no creo, yo no estoy de acuerdo sinceramente con eso. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Bueno, de nuevo, señor presidente, y no sé si lo que voy a decir va a sonar jocoso o cómo lo podrá interpretar, pero nos estamos pegando demasiado a las cifras y el diagnóstico habla de una fecha, para el 2017 Yolombó tiene tantos trapiches, tomado de una fuente real, porque si vamos a ser tan estrictos, ayer nacieron 5 yolombinos, entonces hay que decir, no tuvimos tanta población, sino que ayer se actualizó. O sea, no podemos ser tan estrictos con el tema del diagnóstico. Si se quemó el trapiche en la Ceiba esta semana, hace 15 días, entonces hay que decir, hay uno menos porque quemó el de la Ceiba. No, la información está llena, en el 2017 hay tantos. Lo que yo digo es que lo del EOT sabemos que está malo. Sabemos que ese equipamiento central, ese equipamiento de los colegios está malo. Sabemos que las veredas están malas. Pero vuelvo y digo, y es una reflexión para los que continúan y para los que estamos hoy como concejales, porque siempre hemos tenido una discusión sobre las veredas. ¿Cuántas veredas tiene realmente el municipio? ¿Cuántas tiene? ¿Y quién sabe esa información? Ahora bien, ¿quién nombra una vereda? Porque ayer decía Nicolás que el consejo nombraba y creaba las veredas. Yo me he leído todos los acuerdos del municipio y no he leído la conformación de ninguna. O sea, no hay ninguna, yo leí 3 acuerdos donde se crean 3 corregimientos, pero veredas no hay acuerdos que diga se crea la vereda, la cimarrona, o no, en fin, cualquiera, no hay. Entonces, ¿quién crea y quién determina que es una vereda? Lo que leo de la información, que es una vereda, es una comunidad donde viven entre 50 y 1.200 personas, de 1.200 para arriba es un corregimiento, entonces no sabemos como municipio cuántas veredas tenemos, y no está por un acuerdo como se decía ayer. Entonces tenemos que buscar cuál es el mecanismo para decir cuáles son las veredas y el consejo entrante u otro consejo tomar objetivamente y tomar la responsabilidad que tenemos que hacer y si es nosotros los que nombramos las veredas, hacer el censo, hacer el balance, hacer un estudio y determinar cuáles son, pues la realidad no la tenemos. Entonces, ¿qué sugiero con todo respeto, señor presidente, para avanzar? Es que el documento se modifique y se retire la tabla que es tomada del EOT, como para avanzar y poder aprobar el proyecto y darle forma si es necesario. Y donde dice 85 veredas, tiene más de 70, como lo tratan en otros documentos, más de 70 veredas. No decir el número exacto porque nadie sabe con exactitud cuántas son, nadie. Y los trapiches aproximadamente 150, 160 trapiches, y acá me le subieron, porque decir exactamente, no, es que tenemos 4.200 hoy, pero en el momento que se tomó la información había esa. Entonces la información se cambia día a día porque se quema un trapiche, porque sale uno nuevo, porque se muere una persona, porque nacen 4 o 5. Entonces decir que la información en ese momento de las hectáreas, hoy tenemos otra realidad, pero si la información tomada y la que nos muestra el documento en ese momento era real, no estaba mala, está desactualizada. Si la vamos a actualizar constantemente sería un tema imposible de realizar. Todos los días habría que actualizar y eso es imposible, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Alirio Muñetón. Sí, muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. A ver, estoy de acuerdo con lo que dice el honorable concejal Oscar Betancourt, que es, o sea,
es la información que aparece en el 2017. Actualizar diariamente es imposible, pero entonces hay información que ni en el 2017 existía, o sea, hay información mala. Entonces, si el diagnóstico es nos tiene tan enredados, porque una cosa es que en el 2017 habían 56 escuelas, pero aquí aparece que en el 2017 habría escuela en La Esmeralda. Vuelvo y sigo con eso. Sabemos que no, o sea que en ese momento también estaba errada la información. No es que esta información estaba correcta en su momento, no, estaba errada desde ese momento, estaba mala. ¿Cómo vamos a definir el número de hectáreas de caña que hay? Pues si estamos aprobando un documento acá que en el 2010, supuestamente en el 2017 habían más de 5.000 hectáreas, o sea, no sabemos si es así de verídico. Entonces es un tiro al aire, pues, aprobar o no aprobar. Y a mí me quedó sonando algo que mencionó el honorable concejal Francisco ayer, que este tema se ha venido trabajando con lo que hay, que esto es darle herramientas para que mejoren. ¿Por qué no dejarlos que sigan trabajando con lo que hay mientras la próxima administración actualiza el EOT? Así es. Por eso, entonces, o sea, y da tristeza, pues, porque hay gente que se ha puesto las botas para pasar un documento de esto, lo que dijo Diego ahorita, o sea, pero es muy complicado, pues, tener un diagnóstico tan distinto a lo que es la realidad hoy en día del municipio. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Vargas. Yo quiero invitar a que tomemos decisiones para que no continuemos redundando en lo mismo. Tengo aquí unas observaciones: quitar la tabla del EOT, dejar la nota aclaratoria, quitar el número de veredas y trapiches y dejar generar la información, conformación del CIDEAM, corregir decreto por acuerdo. Eso solo del documento técnico que tendríamos que decir si sí o no aprobamos de que se cambie, porque ni siquiera hemos hablado de propiamente el proyecto de acuerdo, el documento del proyecto de acuerdo, de la propuesta que les hice del artículo 1 y del artículo 2 o 3, si no me acuerdo, ¿cierto? 3. Les invito a que entonces Nicolás, les ando un ataque ahí. Entonces les invito tomemos la decisión y esa decisión nos ayuda a saber si esto se hunde o continúa, ¿cierto? Porque si decimos no estamos de acuerdo con que se quite lo del EOT, pues ya sabemos que muchos no van a estar o vamos a estar de acuerdo con que continúe. Tomemos decisión y continuemos, porque si no aquí nos vamos a quedar. Yo concluyo. También tengo conclusiones. Voy a dar 2 palabras pedidas que hay en el momento y pasamos a tomar una decisión ya frente al documento. Tiene la palabra la concejala Marta Pino y continúa Banajo López. Bueno, yo primero que todo los felicito porque estamos muy juiciosos. Este es el debate que se debe también hacer juicioso en los proyectos, que bien. Este proyecto de acuerdo nos puso a debatir de verdad y eso está muy bien. Anoche cuando lo estaba leyendo y releyendo de nuevo, porque a uno pues también le inquieta muchos aspectos que tiene el proyecto, y sin demeritar que el documento técnico tiene cosas muy valiosas, muy importantes, sobre todo en las líneas estratégicas que ahorita les dije, pero yo me ponía a mirar, bueno, este proyecto de acuerdo debe tener una concordancia, y la concordancia debería ser con el CIMAD, con el CIRVEN, con el esquema de ordenamiento territorial. Pensaba yo que hubiese venido con un informe actualizado de planeación, cómo estaba en este momento, pues cierto, muchos aspectos a mejorar en el proyecto, como con un informe actualizado de planeación. Ayer me llamaba la atención cuando el honorable concejal, nuestro presidente del Consejo, Oscar, hablaba de la inquietud del diagnóstico y decía que el diagnóstico del esquema de ordenamiento territorial terminó siendo un estudio sociodemográfico, no, como que no se contrató o no se hizo como el estudio de suelo.
Pues era como que lo que le escuchaba yo a él pues ayer que concluía. Pero también debemos de tener en cuenta que el esquema de ordenamiento territorial tuvo unas falencias muy grandes cuando se contrató para el estudio, que hubo muchos aspectos que lo hicieron en el Medellín desde el escritorio. A mí me consta que yo acá, los que estamos viejitos como Oscar y yo, claro que yo estoy más viejita que Oscar, que está más joven, aunque está cabecipeladito, pero más joven. Yo y Diego, recuerdan, yo debatía aquí, yo decía que a mí personalmente me llamaron varias veces en una semana, cuando estaban los contratistas, los que hicieron eso, a decirme que, doña Marta, es que usted como concejal debe saber de que nosotros estamos haciendo el esquema ordenamiento territorial y estamos recogiendo información. Queremos saber si es verdad que la Escuela del Olivo tiene caseta y tiene escuela, ¿sí me entienden? No fueron, hubo muchas cosas que le hicieron desde el escritorio, entonces el esquema tiene su falencia en ese sentido, y eso no lo tenemos. No tienen la culpa quienes presentaron pues el proyecto, nosotros mismos, porque igual se confió en una universidad o alguien que hiciera el esquema y a veces no lo hicieron como era. Cuando aprobamos el esquema de ordenamiento territorial quedamos con dos propuestas en el Consejo aprobadas por unanimidad, era que se actualizara en estos 2 últimos años, que pasaran un proyecto de acuerdo actualizándolo, y no se hizo. Entonces, las recomendaciones que hacen aquí los honorables concejales de retirar muchas cosas que no es real en el proyecto son válidas, pero también quedan dentro del proyecto muchas cosas inexistentes. Entonces uno también se pone a pensar, entonces ¿qué vamos a hacer, muchachos? Igual entonces le dejo como la inquietud ya a la plenaria. Tiene la palabra el concejal Baneo López. Gracias, presidente. Bueno, en aquí hay muchas cosas para rescatar, sobre todo el estudio que hicieron la profesora, la secretaria, PM, o sea, todo no está, como decir, a no tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que si está vinculante y en todo el proyecto vamos a encontrar esas falencias, entonces yo creo que la ruta a seguir no es seguirlo discutiendo, porque vamos a encontrar todo lo que vamos a hablar, vamos a encontrar lo mismo. Entonces vamos a devolvernos a discutir el mismo tema. Si nosotros tuvimos la voluntad y la buena fe de apoyar ese OT, con la buena fe de que hiciera un estudio más a fondo y fuera actualizando ese esquema, entonces ¿dónde está el compromiso de una parte y de la otra? Y ahora ya viene acá nosotros a enredarnos con este proyecto, que vamos a llegar a lo mismo por mucho que discutamos. Entonces yo creo que la fuente sí es la que principalmente por parte del Ejecutivo se debe modificar e ir actualizando eso. Por ejemplo, decía el compañero de una escuela que no existía en el 2017, la Cancana está tapada hace mucho tiempo por agua también, y a ver, también está ahí. Entonces el proyecto, yo pienso que la discusión no nos va a llevar a ningún lado. Vamos a quedarnos estancados hoy, mañana y todo el resto de año y todo el tiempo, porque si no hay voluntad de organizar lo que nosotros de buena fe pedimos a la administración, ahí nos ataron el camino para trabajar en nuevos proyectos. Gracias, presidente. Bueno, como dijimos, ya damos 2 palabras para tomar una decisión. Es que lo que pasa es que no encuentro la forma de ponerlo a consideración. Si continuamos el debate con todas las dificultades que tiene, o lo archivamos. Creo que esas son las 2 salidas que tenemos, y que si continuamos el debate conociendo todas las dificultades que tiene el diagnóstico, ya tomaríamos como en cuenta las proposiciones que han hecho de modificar, de cambiar, de quitar, de retener, no sé, y si nos dan los tiempos pues de hacer un montón de cosas que tocaría el proyecto. Pero esas 2 cosas las voy a poner a consideración. Una es que si continúa el debate o lo archivamos. Entonces, en ese orden voy a poner a consideración. Entonces, ¿quiénes quieren que continúe el debate del proyecto? Entonces, el proyecto, pues se da por entendido que se archiva.
Pues yo doy por entendido que si no se continúa el debate, porque para nosotros es muy vinculante el tema del diagnóstico, no hay por qué seguir. Voy a dar palabras que van a dar de alguna manera su posición y que tienen que ver con decir, yo no quiero que continúe el debate por el diagnóstico, por lo que quieran decir, pero va en ese sentido, no va a decir devolver sobre el proyecto de acuerdo, porque el proyecto de acuerdo, si no se continúa el debate, ustedes decidieron no continuar el debate, el proyecto se archiva y está ahí listo y quedó ahí. ¿Y cuál es el trámite normal? ¿Y qué vamos a votar? Tiene la palabra el concejal Diego Cardón. Gracias, señor presidente. Vea, el que usted haya colocado pues esa consideración y que solamente el honorable concejal Oscar haya dicho que continúe el debate, eso no significa que el proyecto se haya hundido, porque de todas maneras todavía falta la decisión de los demás, de que son la mayoría, y determinarán, porque puede que en este momento hayan personas que quieran aprobarlo tal como está. Yo lo que quiero decir es, con lo que último que dijo Marta, es de que pues, esta administración ya va terminando. Con este proyecto se aprueba y la administración ya no va a hacer mayor cosa. Viene una nueva administración con un plan de desarrollo, totalmente distinto, y que ahí vuelve otra vez. Entonces se aprueba este proyecto como tal, y mire lo que decía el ponente ahora, no hay una realidad en una cosa y la otra porque no se habla. Ya de pronto, ya con el plan de desarrollo de la nueva administración, empieza a encajar este proyecto como tal, porque iría paralelo, ¿cierto? Ya los proyectos nuevos con el nuevo plan de desarrollo se van articulando. Yo personalmente pienso que esto no, es decir, usted ahora también dijo Banadejo, y yo lo había dicho, el trabajo que han venido es que el documento queda, la información queda. El hecho de que se archive el proyecto no quiere que se va a desaparecer la información de las personas que lo trabajaron, que le reconocemos a Girles, a Sebastián, que quién sabe Sebastián si continuará también, porque son empleados de PM, unos se han sido vinculados o qué, pero es información que ya queda, son insumos que quedan, que yo creo que con la nueva administración y con el nuevo plan de desarrollo que se presente, ya hice una articulación entre los nuevos proyectos que se presentan. Entonces yo diría que aquí no se pierde absolutamente algo, que la administración ya poco va a hacer ahora en cuestión de proyectos pues como tal. Entonces ya hay que esperar la otra, que si viene con otra nueva perspectiva y con los nuevos planes y programas y proyectos. Le doy la palabra al concejal Carlos Andrés Vargas. Sí, es para invitar a que ya tomemos decisión, ¿cierto? Votemos, yo creo que es claro, es claro ya, pues sí, ya, es como invitar a declarar suficiente ilustración. ¿Sí me escucha? Esto está fallando. Hola. Ok, y lo que iba a manifestar es, también como acogiéndome a lo que está diciendo Diego, pues además viene un alcalde que si ustedes recuerdan, el documento se viene construyendo desde esa administración, ¿cierto? Y que además pues también tiene relación con el asunto del EOT, pues desde esa misma administración, la administración que ahora busca repetir, entonces pues quedan en sus manos, ya que estaba esa labor inicialmente del PEAM y del EOT, pues, retomar y poder hacer las cosas de la mejor manera. Yo siento que no se está escuchando, esto parpadea. Listo, entonces es eso. Listo, ya tomemos la decisión. Bueno, entonces voy a poner a consideración el proyecto 017, por el medio del cual se adopta la política pública municipal de educación ambiental PEAN 2023-2032. ¿Quiénes lo aprueban?
Entonces el proyecto a una sola persona lo aprueba. 2. Entonces se archiva el proyecto de acuerdo. Pero es que ese voto fue muy raro. Eso fue un voto y medio. Yo no voto el proyecto de acuerdo, pues quisiera dar como esa claridad, no porque el proyecto, sino que el proyecto no le dimos el trámite real, nos quedamos pegados en el diagnóstico. Entonces, como no se estudió el proyecto de acuerdo, votar un proyecto de acuerdo que realmente no se analizó a profundidad, entonces no tendría sentido votar el proyecto de acuerdo. De hecho, yo estaba en la dicotomía de qué poner a votar, porque es que no se podía poner a votar un proyecto de acuerdo que no se le dio el trámite de estudio real que debiera haber tenido. ¿Cierto? Eso tendría que haberse buscado otra forma, pues porque realmente, supongamos que todos se viesen que no, si aprobemos el proyecto. No tendría. Bueno, entonces, señora secretaria, continuamos con el orden del día, si no hay más palabras con relación a este tema. Continuamos, honorables concejales, con lectura y o aprobación de actas desde la 03 hasta la 010. Yo les he enviado, la de ayer también se les envió ya. Entonces, no sé, señor presidente, si se va a poner a votación, pues. No, vamos a poner a consideración si la leemos o si todos alcanzaron a leerla, pues solamente las aprobamos en orden que. Entonces, ¿quiénes están de acuerdo que no se lean? Entonces, señora secretaria, se va a aprobar solamente una por una. El acta número 003 se hizo la socialización del proyecto de acuerdo número 014 por medio del cual se aprueba el presupuesto para la vigencia fiscal 2024. ¿Quiénes aprueban el acta 03? La número 4 fue la toma de juramento y posesión del doctor José Luis Ochoa como personero del municipio de Yolumbó. ¿Quiénes votan el acta 04? Acta número 05. Intervención de la doctora Cleide María Muñoz Gil, secretaria de Salud, y la psicóloga Valeria Zavala Osorio, con el objetivo de la socialización del proyecto de acuerdo número 015, por medio del cual se actualiza la política pública de salud mental. ¿Quiénes votan positivo la acta 05? Sí, pero no está diciendo. Continuamos con la 06. Esta fue lectura y aprobación de las actas número 001 y 02, socialización del proyecto de acuerdo número 016, adición presupuestal de saldo por exceso. ¿Quiénes votan positivo el acta 06? Valeria.
La número 07, análisis comparativo del proyecto de acuerdo número 015, por medio del cual se actualiza la política pública de salud mental. Y el reparto del proyecto de acuerdo número 016. ¿Quién vota positivo del acta 07 es? El acta número 08, intervención del señor Rafael Martínez para tratar el tema del evento de conmemoración municipal de las víctimas. ¿Quiénes votan el acta 08? El acta número 09, elección del concejal destacado. ¿Quiénes votan positivo del acta 09? El acta número 10, esta fue la lectura del informe de la ESAP, lectura del informe de la Contraloría, fueron los informes. ¿Quiénes votan positivo del acta 010? Yo tengo una modificación al acta número 10, doña Margarita. Que en el informe estaba informar sobre por qué no se aprobó el proyecto de acuerdo 015, por medio del cual se actualiza la política pública de salud mental y prevención en atención en el consumo de sustancias psicoactivas y ruta futuro Pilar 1 del municipio de Yolombo, y usted lo incluyó en el orden del día, pero en el desarrollo del acta no colocó qué dije yo. Igual pues como yo voy a pasar también el acta de comisión, entonces por eso. Margarita, esa no la he leído yo. Margarita. Bueno, entonces con la modificación que plantea la concejala Marta Pino, ¿quién la vota en positiva? Continuamos con el orden del día. Recuerden que en el WhatsApp tienen las otras actas. Lectura de correspondencia. Vinculación a Ayudatón 2023. Esta la habíamos leído la otra vez, ¿cierto? Pero entonces ayer me la volvieron a traer. Entonces es como para recordarles que el bono, dice, este año la Ayudatón será a través de un bono pro Asociación Luz de Vida, el cual tendrá un valor de 30.000 pesos y dicho premio será de 3 millones. Entonces para recordarles pues sí, es para recordarles lo de la Ayudatón. Se había enviado un oficio a planeación solicitándole como hacer unos seguimientos a la calle Colombia. Entonces dicen, dando respuesta a su solicitud del pasado 17 de noviembre con número de radicado tal, me permito informarle que dicha solicitud fue remitida por competencia a la Oficina de Inspección de Policía y Tránsito, con radicado número 1285 del 27 de noviembre. Otra que también se trasladó, aquí está pues la constancia de que fue enviada a la Inspección de Policía, la solicitud. Entonces, por si se le quiere hacer seguimiento. Continuamos con proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. ¿Tienen alguna proposición o algún vario? Tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Vargas. Muchas gracias.
muchas gracias. Hola, hola. Como lo había manifestado el día de ayer. Hola. Como lo había manifestado el día de ayer, visionando pues que no iba a pasar el PEAM, creo que sería valioso que le escribiéramos o tener más bien un encuentro o también escribir ambas a las personas que hicieron parte de este proceso para aclararles, contarles la situación y que ellos también tengan un contexto más amplio sobre lo que sucedió y que eso les dé luces para continuar con el trabajo con relación al PEAM para el próximo año. Esa es la propuesta, pues escribir y podernos reunir. Bien, entonces invitarlos y escribirles a las personas que hicieron parte de la construcción del PEAM para que de alguna manera la comisión o quienes serían los que estarían ahí como... No dentro de la sesión, sino pues que haya un espacio con ellos. No estoy hablando que se van a invitar aquí a la sesión porque ya no hay espacio, simplemente estoy diciendo que nada de lo que se está proponiendo se va a invitar a esas personas o a escribirles pues para que explicándoles ese ejercicio. Listo. Pero entonces ¿va a quedar en cabeza suya de hacer eso o va a quedar en cabeza de quién para que tengamos claridades? Listo. Para mañana teníamos agendado que es a las 7 de la noche todos los temas de informes en los cuales estuvieron participando cada uno de ustedes y la mesa directiva. Pero en aras de que Oscar le va a dar el debate al proyecto de acuerdo de presupuesto mañana, entonces vamos a dejar eso para el día jueves 30, todo lo que tiene que ver con informes. Y mañana vamos a estar a las 7 de la noche trabajando todo el tema de presupuesto, para que todas esas inquietudes y todo lo que tengan que ver con el presupuesto, pues para que lo tengamos en cuenta para mañana a las 7 de la noche. Y que la comunidad pues también nos sintonice a las 7 de la noche porque a esa hora va a ser la transmisión de la sesión. Vamos a estar midiendo también a ver cuántos nos ven a las 7 de la noche. De todas maneras, entonces, si no hay más, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que tengan un resto de día